Entonces, estamos con la óptica geométrica. Entonces dijimos que hay algunos postulados básicos que tienen que ver con los rayos que viajan en línea recta en un medio transparente, isotrópico y homogéneo. ¿Sí? Segundo, la reflexión, que es el ángulo de incidencia, es igual al ángulo de reflexión. Y tercero, la refracción, o la ley de Snell. ¿Sí? Y acá decimos entonces que la velocidad en el medio es la velocidad en el vacío dividido el índice de reflexión del medio, y entonces la ley de Snell nos queda así. Digo, todo esto ustedes ya lo sabían desde la secundaria o la prepa. Y después vimos que es útil definir la longitud de camino óptico LCO, que la ponemos como la suma sobre I de DI por NI. Y vemos que la longitud de camino óptico es la longitud que recorrería, la distancia que recorrería en el vacío la luz en el tiempo que le toma atravesar los diferentes medios que está atravesando para ir del punto inicial al punto final. Y entonces hablamos del principio de Fermat, que en su versión más sencilla dice: la longitud de camino óptico es mínima. Y vimos que con este postulado se pueden deducir, simplemente postulando esto, las tres leyes de la óptica geométrica. ¿Sí? Y después tenemos una variedad de dispositivos ópticos en que lo que buscamos son todas las trayectorias de los rayos que tienen igual camino óptico, que tienen el mismo, bueno, tienen la misma, porque no tienen el mismo camino óptico, sino que tienen la misma longitud de camino óptico, porque entonces todas esas van a ser equivalentes y todas igualmente van a ser trayectorias válidas. Entonces, con esta idea, ¿sí?, construimos entonces las lentes. ¿Sí? Entonces decimos que ahí tenemos una lente que a mí me gusta dibujarla así muy suavecita para entender de que vamos a hacer un montón de aproximaciones. Tenemos un eje óptico. ¿Sí? Asumimos que la lente tiene simetría
rotacional alrededor de ese eje óptico. Y entendemos que esto tiene una distancia focal a ambos lados. ¿Sí? Entonces a esta la llamamos F y a esta la llamamos F. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es, si tenemos por aquí un objeto, trazamos líneas. Y entonces tenemos varios puntos importantes. Primero, estamos hablando de superficies esféricas. Y estamos en la aproximación paraxial. Y recordamos que en este sentido, la aproximación paraxial tiene que ver con un rayo que pasa por el centro de la lente. Y este es el ángulo alfa. Entonces la aproximación paraxial tiene que ver con que seno de alfa es aproximadamente alfa. Y coseno de alfa es aproximadamente 1. ¿Sí? Y eso lo hicimos para todas las superficies, pero además hicimos una tercera aproximación de que las lentes son delgadas. Quiere decir, en ese caso, que D es mucho menor que los radios de curvatura. Y entonces, esto nos llevó a escribir dos ecuaciones. Una que es la del constructor o el fabricante de lentes, que es 1 entre F, es NL menos 1, 1 entre R1 menos 1 entre R2, y luego la ecuación de las lentes delgadas, que es 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 1 entre F. Y entonces estas dos ecuaciones pues son las ecuaciones importantes para las lentes delgadas. Una que me relaciona, esta en rojo, que me relaciona las propiedades del material y de los radios de curvatura de las superficies con el foco. Y una vez que tengo ya la distancia focal, tengo la ecuación de las lentes delgadas, que para todas las que tengan esa distancia focal van a ser las mismas, ¿sí? Y entonces dijimos que para dibujar los rayos, ¿sí?, tenemos tres recetas muy sencillas. Primero, los rayos que pasan por el centro. Por el centro no se desvían. ¿Sí? Que es ese que dibujé ahí. Y después, rayos paralelos al eje óptico pasan por el foco. Estos son los que inciden y los que salen. Y rayos que pasan por el foco
salen paralelos al eje óptico. Entonces tenemos estos bonitos dibujos que ustedes ya han aprendido a hacer y han hecho con cuidado. Si entra paralelo, pasa por el foco. Si pasa por el centro, salen paralelos. Me quedo un poco torcido. Y si pasa por el foco del lado de la lente, sale paralelo al eje óptico del otro lado. ¿Sí? Entonces acá todos esos rayos convergen y eso me va a dar la imagen. Entonces, además, dijimos que a esta altura la llamamos YO y a esta de acá la llamamos YI. Y entonces tenemos el aumento transversal que llamamos MT, que es YI entre YO, simplemente por así lo definimos, y vemos que esto es menos SI entre SO. Y el menos tiene que ver con los signos. ¿Cómo vamos hasta aquí con este resumen de lo que hemos visto de lentes? ¿Cómo venimos? Abraham, Gerardo, Guadalupe, Deina, ¿qué dicen? ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Está bien? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, este es el repaso. Y vamos a ver, digamos, primero, para mi gusto, a mí me gustan mucho. Cuando estaba en primero de secundaria, nos enseñaron a todo el grupo a hacer resúmenes y cuadros para ayudarnos a estudiar. Y desde entonces siempre me gustó esa estrategia. Entonces, es decir, mi idea de esto es que es prácticamente su acordeón, bueno, la mitad del acordeón, digamos, para su examen de óptica geométrica. ¿Sí? Esto es, y como ven, la ecuación que dedujimos para la superficie esférica no la estoy incluyendo porque esa fue una ecuación auxiliar, ¿sí? Entonces no, y si bien había un ejercicio en la tarea, ¿sí? Esa no me parece que sea tan relevante, es decir, la que es absolutamente relevante son estas ecuaciones de las lentes, ¿no? La del fabricante de lentes y la ecuación de las lentes delgadas o fórmula gaussiana de las lentes. Y estas estrategias en las que sabemos cómo dibujar el diagrama de rayos, cómo construir la imagen y la convención de signos. Entonces, tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan? Si para la convención de signo para los radios, ¿sí? Es decir, el R2 es el que tiene que ver con este lado de aquí,
con este lado de acá. Y entonces si la lente es convexa de este lado, ese es negativo porque tiene el centro a la izquierda de la superficie. En cambio R1, que es el radio de curvatura de esta superficie, es positivo porque va a tener un centro a la derecha de la superficie. ¿Sí? Esa es la convención que usamos para las lentes. Y luego también tenemos SO es positivo si está a la izquierda de la lente. Estamos asumiendo siempre en estos dibujos que la luz entra de la izquierda, que el objeto que queremos ver está a la izquierda y la imagen en principio va a la derecha. Entonces, sabemos que tanto, porque hemos hecho ejercicios, tanto SO como SI pueden ser negativos. ¿Sí? Y son o el objeto virtual o la imagen virtual. La imagen virtual es más fácil de entender, tiene que ver con lentes divergentes, donde la imagen cuando miramos del otro lado de la lente parece estar atrás de la lente, no adelante, y no la podemos proyectar en una pantalla. El objeto virtual, normalmente con un objeto que podemos agarrar con la mano, no lo podemos hacer virtual, pero sí podemos tener un objeto virtual para una segunda lente, hicimos ejemplos de eso. ¿Sí? Porque si para la segunda lente resulta que el objeto está a la derecha de la lente, el objeto aparece a la derecha de la lente, entonces ese es un objeto virtual. Es decir, simplemente en este caso, si nosotros pusiéramos una lente, por ejemplo, aquí, a esta altura, entonces el objeto para esta segunda lente parecería estar a la derecha y eso tendría un objeto virtual. ¿Sí? Ustedes han hecho ejercicios de eso también. Muy bien, y lo mismo entonces si la imagen está para arriba del eje óptico tiene signo positivo, si está para abajo tiene signo negativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces todo esto, por supuesto, hay muchísimo más material, ¿sí? Que que se puede decir de las lentes, pero bueno, en este curso no vamos a decir mucho más, solamente la semana que viene vamos a hablar de diferentes aparatos ópticos. ¿Sí? Pero hoy, entonces, el plan es continuar hablando de espejos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por un lado tenemos espejos planos. Y para el espejo, para los espejos planos, necesitamos decir dónde está el ojo. Notablemente, para otros tipos de espejos no nos importa esto tanto, pero para los espejos planos sí necesitamos decir desde dónde estamos mirando, ¿sí? Entonces, si tenemos un espejo plano, ¿sí? Y tenemos un objeto, por simplicidad estoy dibujando los objetos como flechas, ¿sí? Y tenemos un ojo aquí. Entonces, lo que vemos, esto es lo que ya hemos dicho, es decir, acá la única regla que nos importa es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Entonces tengo que trazar como la normal.
respecto de la punta. Entonces, si en la punta hubiera un foquito, un diodo LED, un foquito LED, así se ve, ¿sí? Y parece venir desde acá. ¿Mm? Y por otro lado, este otro se refleja la base, se refleja acá y parece venir desde aquí. ¿Mm? Y lo que vemos, ¿sí? Simplemente del mismo trabajo que hacemos de analizar cómo son estos triángulos, es que esta distancia va a ser igual a esta. Entonces, la imagen va a aparecer aquí. ¿Sí? Y entonces, lo que decimos es que este es SO y este es SI. Y para el espejo plano, la regla es que SI es menos SO. Son del mismo tamaño, pero la imagen es virtual. Aparece en este caso detrás del espejo. Y fíjense, por supuesto, hay cambios en las convenciones respecto de las lentes y de los espejos. ¿Sí? ¿Por qué queremos mantener la convención de que una imagen es real si la podemos proyectar en una pantalla? ¿Mm? Y como aquí la imagen parece estar atrás, entonces ahora les voy a proponer un ejercicio. ¿Sí? Uy, veo que Abraham y Deina entraron sin video. ¿Por qué? ¿No tienen en este momento un dispositivo con video? Porque es que me gustaría que hagan un poquito de trabajo en equipo, pero si están sin video va a estar más complicado. Ah, ¿y tu compu no tiene cámara, Deina? No. ¿Y Abraham, tú también? Entonces me gustaría proponerles un primer ejercicio con espejos. Vamos a pensar que tenemos dos espejos planos, ¿sí? Estos son los espejos. Los voy a dibujar un poquito más gruesos para que se vea que estos son los espejos, ¿sí? Porque después... Muy bien, estos son nuestros dos espejos que forman un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un objeto triangular aquí. Y vamos a poner el ojo
por acá. ¿Mm? Y ahora el reto es cuántas imágenes aparecen, dónde están y cómo se ven. O sea, dibujen las imágenes. ¿Sí? Traten de hacerlo en su papel cuadriculado o en un cuaderno cuadriculado con el mayor cuidado posible. Sí, está claro la invitación, el reto que estamos haciendo. Sí. ¿Quieren que los mande a grupos o prefieren hacerlo así? Cada uno en su cuaderno. Son 5 en este momento, cada vez tenemos menos. ¿Te gusta aquí, Deina? Bueno, está bien. Entonces, les voy a dar un par de minutos para que lo hagan con cuidado. Sí, pero fíjense que lo más fácil aquí es, vamos a ir empezando. Miren, seguro que la imagen a la derecha, ¿sí? Va a aparecer aquí, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, tiene que ser exactamente del mismo tamaño, me quedó un poquito más grande. Ahí está. ¿Sí? O sea, está exactamente igual. Y fíjense, si dibujamos, es decir, si ustedes se toman la molestia de dibujar unas líneas perpendiculares al espejo vertical y poner justo el triangulito reflejado, podemos hacerle un truco a esto, ¿sí? Y poner este punto acá, este va a aparecer acá, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es? Miren, yo puedo el ojo ve como si, como si la luz viniera de este punto de aquí arriba, ¿sí? Entonces lo ve llegando ahí, pero en realidad sale de aquí, ¿sí? Entonces fíjense que un trabajo puede ser dibujar encontrar justo la bisectriz. Pero fíjense que esto me garantiza, o sea, si yo paso este para el otro lado, exactamente en la posición reflejada, así voy a ver el rayo de luz. Entonces les invito a que hagan el mismo truco para abajo.
¿sí? O sea, bien para abajo, a ver cómo les queda. O sea, en lugar de tratar de encontrar la bisectriz, simplemente encontrar dónde está la imagen abajo, simplemente sabiendo que tiene que estar sobre la normal al espejo, ¿sí? Y a la misma distancia, pero del otro lado. ¿Sí pudieron dibujarlo? ¿Cómo van con el de abajo? Y con el de abajo como que hay dos, ¿no? A ver, pero primero hay uno abajo a la izquierda. Sí, sí. Entonces tengo este de abajo a la izquierda, que está justo aquí. ¿Mm? Entonces, en principio, justamente la distancia de este punto al espejo es la misma que de este punto de acá, si pude hacer el dibujo bien. ¿Sí? Y así con cada punto. Y entonces trazo la línea desde el ojo hacia ese punto. ¿Sí? Y esa simplemente es la misma que esta. ¿Sí? Está bien, no quiero dibujar los otros extremos del vértice para no llenar todo de rayas amarillas, pero ¿sí ven cómo se va formando la imagen? ¿Cómo van? Sí, esa ya la tracé igual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, como muy bien dice Diego, acá tenemos como, digamos, esta es la imagen reflejada de este espejo. Y esta es la imagen reflejada de este espejo. ¿Sí? Entonces, tengo otra imagen más que me completa los cuatro. Y acá son cuatro porque están en ángulos rectos. Ustedes ya seguramente han visto juegos de espejos y cosas donde si el ángulo es diferente, se va a ver diferente. Ah, pero este yo lo estoy dibujando en azul. Entonces ahora tengo este y este. Y ahora el puntito grande, el puntito azul que está acá, ahora está aquí. ¿Mm? Y ahora, fíjense qué interesante cómo se ven estos rayos. ¿Sí? Este, del que viene de este extremo, se ve como si viniera de aquí. ¿Mm? Notablemente. Pero sabemos que no viene de ahí, es uno que se reflejó acá con un ángulo igual al que incidió. Y ese es uno que se reflejó acá con un ángulo igual al que incidió. ¿Sí?
Entonces, fíjense, ahí tenemos las trayectorias de los tres rayos que me dan la ubicación de los tres. Estoy dibujando solamente la ubicación de estos puntos, de este y de este de acá. Sí, todas estas son imágenes diferentes. Y ven, por supuesto, el objeto y el ojo están solamente arriba a la izquierda. Del otro lado no hay nada. ¿Sí? Pero ahí es donde vemos, si ponemos el ojo donde está dibujado, ahí es donde vemos las tres imágenes virtuales. ¿Sí? Y el hecho de que estén exactamente a la misma distancia de los espejos planos, ¿sí? Es lo que nos garantiza de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Entonces esto es mucho más fácil para dibujar las imágenes. ¿Habían hecho este ejercicio alguna vez? Yo no. Yo tampoco. ¿No? Pero sí han visto en algún lugar. Ajá. Ah, bueno, qué bueno, Deina, que te parece muy padre. Pero si habían visto en algún lugar, en algunos juegos de espejos, han estado en estos lugares donde hay varios espejos reflejándose y aparecen imágenes por todos lados. Sí, Sí, han en visto una casa de los espejos. Casa de los Espejos. En una época en el castillo de Chapultepec había unos. Sí, había con varios espejos planos y también espejos con superficies curvas. ¿Mm? Ahí te dabas golpes, Deina. Sí, si los espejos están limpios es bien difícil saber para dónde. De hecho, hay varias películas que han usado ese tipo este, de trucos, ¿no? En momentos de gran emoción y tensión. Muy bien. Bueno, entonces con los espejos planos, por supuesto, esto se puede seguir más adelante, más haciendo muchas otras cosas, pero por ahora vamos a parar aquí. ¿Mm? Entonces, ¿qué más dijimos? ¿No? Espejos. Entonces, sabemos los espejos parabólicos concentran rayos paralelos en un punto. ¿Sí? En este sentido, por eso los espejos parabólicos son similares a las lentes. ¿Sí? Hacen algo muy parecido, uno lo puede decir. Lo puede hacer con las lentes o con espejos. ¿Sí? Entonces,
Y si tenemos que la curvatura, si es simétrica alrededor del eje X, ¿sí? Si tenemos una curvatura así, entonces la idea es que todos los rayos que entran, ¿sí?, se van a concentrar en el mismo punto, dependiendo de cuál es la forma de ese espejo, ¿no? Y la forma de la parábola es y cuadrado es igual a 4fx. ¿Sí? Esta es la ecuación canónica de la parábola, que si esta es la parábola, este es el origen. Cuando x es igual a 0, y es igual a 0. ¿Sí? Entonces esto lo vieron ustedes, aunque no se acuerden mucho, pero de todos modos lo vieron en su curso de ahora, sí, no me quedó muy bien esto, pero entonces lo que vamos a hacer es tomar una aproximación de una superficie esférica, aquí, ¿sí? Entonces, de vuelta, igual que hicimos con las lentes, aproximación de la superficie esférica, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, desde el punto de vista de la construcción, por muchos años era mucho más fácil, por ejemplo, tallar un vidrio con una superficie esférica cóncava o convexa y luego ponerle un recubrimiento metálico, ¿no?, de aluminio, de plata, y eso hace un espejo muy bueno. ¿Sí? Así como se pueden tallar lentes, con el mismo procedimiento se tallan espejos, simplemente luego evaporando aluminio o plata sobre la superficie. De hecho, los espejos que usamos en las casas normalmente tienen del lado de atrás el recubrimiento, ¿sí?, para protegerlo. Pero los espejos de muy buena calidad lo tienen del lado de adelante, los que se usan, pero entonces necesitan otros tipos de protecciones, ¿sí?, o tenerlo en un ambiente muy aislado donde no se lastime, ¿sí? Y entonces, de vuelta, vamos a tener una superficie esférica y nuevamente vamos a usar la misma aproximación paraxial, ¿sí? Y entonces, la clase pasada vimos que si yo parto de la esfera para una superficie de radio, una circunferencia de radio r, voy a tener que cerca del eje y cuadrado es aproximadamente 2rx. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que comparando este
con este, ¿sí? Vamos a tener que el valor absoluto de f es r entre 2. Y vamos a tener que tener cuidado cuánto valen los signos, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de espejos tengamos. Entonces vemos que cerca de la superficie, es decir, así como está en este dibujito, una superficie esférica es parecida cerca del eje para ángulos pequeños. De vuelta a los ángulos, estamos hablando de estos ángulos, ¿sí? Cerca del eje, esos son todos, esta aproximación va a funcionar. Entonces, vamos a seguir trabajando. Entonces aquí voy a dibujar, me conseguí mi objeto más o menos acá tengo mis métodos muy artesanales para determinar dónde está el centro. Más o menos. ¿Quedó o no quedó? Yo lo pondría un poquito más lejos. Bueno, vamos a dibujar. No voy a borrar un poquito ese. Vamos a dibujar. ¡Ay! Tanto que me esfuerzo por dibujarlo y luego lo borro. Ahí estamos. Muy bien. Ya lo logré de vuelta. Muy bien. Entonces vamos a trazar. Vamos a hacer nuevamente un trazado de rayos. Y vamos a pensar que el centro está aquí. ¿Sí? Entonces, si ese es el centro, este es un radio, ¿sí? Lo importante de ese radio es que es la normal a la superficie, ¿sí? Porque justamente, fíjense, ahí es donde usamos que la superficie es esférica. Entonces, vamos a tener una fuente aquí que vamos a llamar S, ¿sí? Y vamos a pensar que un rayo de luz sale de la fuente y llega hasta ese punto del espejo. Digo, estamos eligiendo alguno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Como el radio es exactamente la normal, en ese punto el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Espero que mi dibujo esté bueno, ¿sí? Entonces, un rayo que salga de acá se va a reflejar pasando por P, ¿sí? Porque ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que este es teta de incidencia y este es teta de reflexión, y estamos usando que teta de incidencia tiene que ser igual a teta de reflexión, justamente usando que esta, bueno, esto siempre va a ser el caso,
Pero acá sabemos que esto ocurre alrededor del radio porque en una circunferencia el radio es perpendicular, ¿sí?, a la circunferencia en cada punto. ¿Está bien? Ahí sé que es el centro de la circunferencia o es P. No, C es el centro, Ok. ¿sí? S es la fuente y P es el punto donde se refleja, ¿sí? Vamos a poner acá. C es el centro y S es la fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Tenemos aquí un vértice, ¿sí?, como teníamos antes, y entonces de aquí a acá, esto es lo que llamamos SI, la distancia del vértice a la imagen. De aquí a acá es R, el radio de la circunferencia. Y de aquí a acá es SO, ¿sí? Y esto tiene una altura H, ¿sí? ¿Qué más voy a hacer? A este punto de acá lo voy a llamar A. Y voy a definir tres ángulos, alfa, beta y gamma. Y a este punto de acá lo voy a llamar X. Entonces, lo que tengo es, vamos a empezar a trabajar un poquito. Teta I es el ángulo S, a ver, SAC, es un ángulo, ¿sí? Y teta R es el ángulo CAP, ¿sí? Muy bien. Y entonces, como teta I es igual a teta R, lo vamos a llamar simplemente teta, ¿sí? Entonces hasta acá trabajamos simplemente con los ángulos, ¿sí? Y usamos el hecho de que justo como es una superficie esférica, esos ángulos de incidencia y de reflexión tienen que ser iguales. Y ahora vamos a trabajar con los triángulos. Entonces vamos a mirar el triángulo SCA, pero ahora es el triángulo SCA. Entonces sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman, ¿se acuerda cuánto suman los ángulos internos? 180 grados, que en radianes es pi.
¿sí? Entonces, para ese ángulo, ¿sí? Es alfa más teta, es teta i, pero es teta, más pi menos beta, que es el tercer ángulo, es este de acá, ese es pi menos beta, tiene que sumar pi. ¿Sí? ¿De dónde? Alfa más teta es igual a beta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos usando reglas muy sencillas. Pero díganme si voy bien o... Y ahora vamos a mirar el triángulo SAP. ¿Sí? Es un triángulo más grande que tiene los dos lados amarillos. Entonces, entonces ahora vamos en ese triángulo, tenemos alfa más 2 teta más pi menos gamma es igual a pi. Entonces, simplemente igual que en el otro, esto me dice que alfa más 2 teta es gamma. ¿Vamos bien? ¿Sí? Digo, todo lo que hice acá es tachar este con este y este con este. Y pasar el que está negativo del otro lado. Entonces queremos quitarnos teta de estos. Entonces, una forma de hacerlo es decir que de la primera teta es beta menos alfa, y entonces eso va a querer decir que alfa más 2 más 2 beta menos alfa es igual a gamma. ¿Sí? Entonces esto me dice que alfa más 2 beta menos 2 alfa es igual a gamma. ¿Sí? Y entonces esto me dice que 2 beta de menos alfa es gamma. Y entonces llego a la conclusión de que 2 beta es igual a alfa más gamma. ¿Sí? Y esta es la relación que quería. Tengo una relación entre alfa, beta y gamma. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, hasta aquí es todo bastante exacto para una... Lo único que usamos es que la superficie es esférica.
Y ahora vamos a calcular lo siguiente. La tangente de alfa es h entre sx. ¿Está bien? Tangente de alfa es esta altura entre la distancia entre estos puntos. ¿Sí lo ven? La tangente de beta es h entre cx. Y la tangente de gamma es h entre px. ¿Sí? Y ahora es cuando vamos a usar la aproximación paraxial. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar justamente despreciando esta pequeña distancia que hay aquí. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces vamos a decir que Sx es aproximadamente SO, que Cx es aproximadamente R y que Px es aproximadamente SI. Y la otra cosa que vamos a hacer es decir que dentro de la misma aproximación paraxial es que la tangente de alfa es aproximadamente alfa, que la tangente de beta es aproximadamente beta y que la tangente de gamma es aproximadamente gamma en radianes. Que si ustedes alguna vez se tomaron la molestia de calcularlo, para ángulos más o menos menores a 10 grados, es una buena aproximación. ¿Sí? Y la otra cosa que tengo que tener cuidado es que en este caso el radio, el centro está a la izquierda del vértice y entonces a este le vamos a poner un signo menos. Sí, porque en el dibujo, como lo estamos trabajando, el centro está a la izquierda del vértice. ¿Sí? Es lo que se llama un espejo cóncavo, está hundido. Desde el lado que lo estamos mirando está hundido, entonces es cóncavo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Vamos a reemplazar en esta expresión. Y entonces tenemos que 2 veces beta es aproximadamente 2 veces tangente de beta, y eso es h entre cx, pero a cx le ponemos menos r. Y esto es igual a alfa, y alfa lo aproximamos tangente de alfa, y eso es h entre sx, que es aproximadamente SO. Más gamma, y gamma lo aproximamos por tangente de gamma, que es h entre px, y px es SI. Y como tengo todas las h's, las puedo quitar, y entonces voy a tener que 1 entre SO más 1 entre SI es menos 2 entre R. Y esta es la ecuación paraxial de los espejos esféricos. ¿Sí? O
la fórmula de los espejos. ¿El menos de dónde viene entonces? El menos viene de nuestra convención de signos, ¿sí? Nosotros, digamos, esta distancia del centro de acá a acá, a la distancia la llamamos R, pero vamos a tener en cuenta el hecho de le agregamos una convención de signos igual que hicimos con las superficies, ¿sí? Entonces, si el centro está a la izquierda, decimos que el radio es negativo. Entonces, como mi radio es negativo y yo quiero que la distancia CB o CX, que son prácticamente iguales, sean positivas, tengo que ponerle un signo menos. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Puedo cambiar de lámina? Por mí sí. Sí, muy bien. Entonces, vamos a repetir esto porque es muy importante. Espejos cóncavos. ¿A qué llamamos cóncavo? A esto, cuando tienen esta forma y estos tienen R menor que 0. Y si tengo espejos convexos, entonces tengo esta forma y siempre pienso que estoy mirando desde aquí. ¿Sí? Siempre estoy mirando desde este lado. ¿Sí? Este tiene R mayor que 0. ¿Sí? Entonces, si desde el lado que yo lo veo hundido, le digo cóncavo. Y si le digo cóncavo, tiene radio negativo, porque tiene el centro a la izquierda del vértice. ¿Sí? Y si lo veo sobresalir, lo veo panzudo hacia mí, a eso le digo convexo. Entonces tengo la fórmula de los espejos. Fíjense que tanto en las lentes como en los espejos, probablemente las expresiones son relativamente sencillas, pero los signos nos requieren trabajar bastante, ¿sí? Entonces tengo 1 entre SO más 1 entre SI es menos 2 entre R, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos?
aquí sí lo vamos a ver muy directamente. Si SO se va a infinito, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Sí? Entonces tengo rayos paralelos, ¿sí? Esto tiene un cierto, acá tenemos el eje, y esto tiene un cierto radio de curvatura, ¿sí? Y si SO se va a infinito, entonces 1 entre SI es menos 2 entre R, de donde SI es menos R entre 2. Entonces, si esta distancia de acá a acá es R, ¿sí? Entonces la imagen se concentra aquí. Esta distancia de acá a acá es F, ¿sí? Que es menos R entre 2, ¿sí? Quiere decir que los rayos se concentran aquí. Qué interesante que los rayos se concentran a la mitad del radio. ¿Sí? Claro, exactamente. Muy bien. Muy bien, Diego. Fíjate que en ese caso, si R tiende a infinito, entonces 1 entre SO es, veamos, el lado derecho se va a 0, 1 entre SO es menos 1 entre SI, ¿sí? Y SO es menos SI. Bueno, SI es menos SO. ¿Sí? Pero entonces, si yo hago esta identificación, que F es menos R entre 2, ¿sí? Entonces la ecuación que me queda es 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 1 entre F. ¿Reconocen esta ecuación? ¿Sí? ¿Les suena? Muy bien, Deina, ¿de dónde la reconoces? ¿Por qué es familiar esa ecuación? Es la misma que la de las lentes delgadas. ¿Sí? Perfecto. Entonces fíjense que a la hora de estudiar esta parte de óptica geométrica, la ecuación de las lentes y la ecuación de los espejos, o sea, la ecuación de las lentes delgadas en la aproximación paraxial y la ecuación de los espejos en la aproximación paraxial, es la misma. Nada más que 1 entre F para las lentes necesito la fórmula del fabricante de lentes. Y la F para los espejos es menos R entre 2. ¿Mm? Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar un poquitito cómo se forman las imágenes. Ya que tenemos todo eso,
¿Sí? Si aquí está el centro, entonces yo ya sé que F está aquí. ¿Sí? Está a la mitad de camino entre el centro y el vértice. Pero todo se borra menos lo que quiero que se borre. Ahí está. Me pareció que me había quedado un poquito corrida la F. Muy bien. Y ahora vamos a, como solemos hacer, dibujar. Fíjense que nuestros objetos, los objetos que yo dibujo están bastante fuera de escala. Entonces, en realidad, cuando yo hago mis dibujos, estoy rompiendo la aproximación paraxial. ¿Sí? Pero ustedes en la tarea tienen que poner a 1 metro de un espejo que tiene 80, dice un radio de 80 centímetros, y a 1 metro pongo un clip parado. Entonces fíjense que un clip mide más o menos, dependiendo del clip, 2, 3 centímetros, ustedes elijan, ¿sí? Y estamos hablando de 3 centímetros respecto de 1 metro. Eso es la aproximación paraxial, ¿sí? Y entonces lo van a tener que hacer a escala. Sí, ya han hecho estos dibujos a escala, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí vale la pena hacerlo con cuidado, con un lápiz de punta delgadita, ¿sí? Y al mismo tiempo hacer el cálculo para ver dónde queda la imagen y cómo queda, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Sí? Entonces acá tenemos una serie de reglas para dibujar y vamos a tener una adicional, ¿sí? Entonces una es rayos paralelos al eje óptico pasan por el foco, ¿sí? Esa ya la teníamos, ¿sí? Rayos paralelos al eje óptico salen por el foco, ¿sí? Y por supuesto que rayos por el foco salen paralelos al eje óptico. Entonces, rayos que pasan por el foco salen paralelos al eje óptico, ¿sí? Y luego tenemos dos más. Una es rayos por el vértice vértice
¿sí? Se refleja con un ángulo igual. ¿Sí? Porque tiene que haber total simetría. Se refleja con igual. Mi letra está empeorando. Igual ángulo. ¿Sí? Entonces, si pasa por el vértice, se refleja con el mismo ángulo. ¿Sí? Y hay una cuarta regla que tiene que ver con que estamos en una circunferencia o en una esfera en 3 dimensiones, que es rayos por el centro se reflejan por donde vienen. Sí, lo cual tiene sentido, porque un rayo que pasa por el centro llega normal a la superficie y se refleja por donde viene. Ahí estamos. Muy bien. Me gusta cuando mis dibujos me salen bien. Fíjense que hemos trazado 4 rayos diferentes. ¿Sí? Y por supuesto, si hacemos el trazado correctamente, todos tienen que cruzarse en el mismo punto. ¿Mm? Entonces, la imagen es esta. ¿Mm? Poco no está bonito. Muy bien. Entonces tenemos una serie de referencias de acá a acá es SO, de acá a acá es SI, de acá a acá es YO, de acá a acá es YI, ¿sí? Entonces, vemos que el triángulo que forman este punto, este y el vértice, es un triángulo semejante al que forman este punto y el vértice. ¿Sí? Porque tienen 2 lados paralelos y este ángulo es igual a este. Entonces, vemos que nuevamente vamos a tener que la amplificación transversal es YI entre YO y de vuelta es menos SI entre SO. Exactamente la misma que en las lentes. ¿Mm?
Muy bien. Entonces, ya tenemos toda la estrategia para dibujar el trazado de rayos en espejos, igual que la tuvimos para dibujar el trazado de rayos en lentes delgadas. Aquí tenemos toda la estrategia para hacer el trazado de rayo en espejos. ¿Sí? De vuelta en la aproximación paraxial para espejos esféricos. ¿Vamos bien? Entonces vamos a repasar simplemente las ecuaciones más importantes. ¿Sí? Entonces tenemos que 1 entre SO más 1 entre SI es 1 entre F. ¿Sí? Que F para los espejos esféricos en la aproximación paraxial es menos R entre 2. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Que la amplificación o magnificación transversal, que es Y entre YO, es menos SI entre SO. ¿Sí? Entonces, de vuelta, aquí es bien importante y esto es parte del trabajo al que hay que acostumbrarse, digamos, si uno trabaja con estos elementos de la óptica geométrica, hay una convención de signos para espejos esféricos. ¿Sí? Y entonces tenemos una cantidad y aquí tenemos el signo. Puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, SO es positivo si está a la izquierda de V. ¿Sí? Y es lo que llamamos un objeto real. ¿Sí? Y va a ser negativo si está a la derecha de B y va a ser un objeto virtual. ¿Sí? Y ahora, SI, y esto sí, por supuesto, es un cambio respecto de las lentes, va a ser positivo si está a la izquierda de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora va a ser una imagen real. Una imagen que puedo proyectar. ¿Sí? Y por el contrario, va a ser negativo si está a la derecha de B, y esto es una imagen virtual. ¿Mm? Entonces esta es una de las diferencias entre lentes y espejos. Y ahora, R va a ser positivo, ¿sí? Si tiene esta forma.
¿sí? Uno mira de acá y lo veo así. Entonces esto es cuando C está a la derecha de V, ¿sí? Y se llama convexo, ¿sí? Y por otro lado, si es así, entonces ahora C está a la izquierda de V y se llama cóncavo. A mí esto es de las cosas que me da más lata. Ahí donde lo ven, yo no sé si es un tipo de dislexia que tengo, pero cóncavo y convexo siempre me dan mucha lata. ¿Mm? Y ahora vemos para el foco que tiene un signo menos. Acá está. ¿Sí? Entonces, F es positivo para espejo cóncavo y es negativo para un espejo convexo. ¿Sí? Porque hay un cambio de signo entre F y R. Y las Y son muy fáciles porque pueden estar arriba o abajo. ¿Sí? Las Y y las YO simplemente sabemos y usamos esta relación de acá. ¿Sí? Sabemos que Y y YO son positivos y están hacia arriba del eje, por convención, ¿no? Entonces, esto es simplemente una definición, ¿sí? Que trata de ser consistente, ¿sí? Y útil. Entonces, ahora vamos a mirar qué pasa con las imágenes, ¿sí? Si pensamos en objetos reales, o sea, SO positivo, y espejos cóncavos. Espejos cóncavos quiere decir que vamos a tener también la F positiva. Entonces vamos a poner, a pensar dónde vamos a ubicar el objeto. ¿Sí? Y después acá vamos a tener las imágenes. ¿Sí? El tipo de imagen, si es real o virtual, la ubicación, ¿sí? La orientación, si está derecha o invertida, y el tamaño. ¿Sí? Y entonces acá vamos a ver qué pasa
cuando tenemos al objeto, ¿sí?, más allá de 2F, ¿sí? O sea, es mucho más grande, ¿sí? Entonces, me gustaría que ustedes vayan haciendo las cuentas, ¿sí? ¿Qué pasa con SI? ¿Sí? 1 entre SI va a ser 1 entre F menos 1 entre SO. ¿Sí? Entonces, en la medida en que SO sea sea mayor que F, entonces 1 entre F menos 1 entre SO va a ser positivo. ¿Sí lo ven? O sea, estamos trabajando con esta expresión de acá. Y esencialmente lo único que estamos diciendo ahí es que 1 entre SI, ¿sí?, de ahí se sigue que 1 entre SI es 1 entre F menos 1 entre SO. ¿Sí? Y entonces, si SO es mayor que F, esta diferencia va a ser positiva, SI va a ser positivo, y entonces, si SI es positivo, la imagen es real. O sea, la imagen la vemos adelante del objeto. ¿Sí? Y ahora, si SI y SO los dos son positivos, entonces de la magnificación vemos que el signo va a quedar negativo y entonces la imagen va a estar invertida. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿dónde va a estar SI? ¿Sí? Entonces les voy a pedir que hagan una cuenta. Supongan que SO es 4F, calculen cuánto vale SI. O sea, SO4F es una de estas posibilidades. ¿Mm? Muy bien. Entonces, si SO es 4F, SI vale 4/3 de F. ¿Sí? Entonces, fíjense que está, y podemos ver que está, es decir, se puede calcular. Ya sabemos que si SO se va a infinito, SI va a estar en F. ¿Cierto? Eso es muy fácil. Si SO se va a infinito, SI va a estar en F. ¿Sí? Y si SO vale 2F, ¿sí?, ¿qué pasa si SO es exactamente 2F? ¿Cuánto vale SI?
Si SO vale exactamente 2F, ¿cuánto vale SI? 1 entre SI vale 1 entre 2F. Entonces, SI vale 2F. Entonces, el límite es, cuando SO se va a infinito, vale, SI está en F. ¿Sí? Y si se va acercando, entonces, cuando SO vale 2F, SI también vale 2F. ¿Sí? Y entonces SI está en el medio, entre F y 2F. ¿Sí? Entonces SI es menor que SO y la imagen está disminuida. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá ya hicieron la cuenta. Cuando SO vale 2F, SI vale exactamente 2F también. ¿Sí? Entonces es positiva, la imagen es real, ¿sí? Son del mismo tamaño, entonces el signo negativo me sigue diciendo que la imagen está invertida. Y como SI y SO son iguales, está del mismo tamaño, ni aumentada ni disminuida. ¿Sí? Y ahora, si SO se va a F, ¿qué le pasa a SI? ¿Cuánto vale SI? A ver, 1 entre SI se va a 0, porque me queda 1 entre SI es 1 entre F menos 1 entre F, entonces 1 en SI, entonces SI se va a más menos infinito, ¿sí? Y entonces no hay imagen. ¿Sí? Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa si SO está entre 2F y F? SO es mayor que 2F, pero menor que 2F. ¿Sí? Entonces, la imagen va a estar entre 2F e infinito. ¿Sí? Entonces ahora va a ser 2F menor que SI menor que infinito. ¿Sí? Sigue siendo positiva porque en la medida en que no lleguemos a F, que SO se mantenga un poquito más grande que F o está en ese rango, entonces sigue siendo positivo y entonces sigue siendo real, ¿sí? Y como los dos son positivos, SO y SI, entonces la imagen sigue siendo invertida, pero ahora cambiamos de papeles y SI es más grande que SO y entonces la imagen está aumentada. ¿Sí? Muy bien. Y ahora tenemos, fíjense que estamos acercando lentamente la imagen, el objeto, ¿sí? Y ahora tenemos SO menor que F, ¿sí? Entonces fíjense en esta expresión que tenemos acá, ahora como SO es menor que F, 1 entre SO es mayor que 1 entre F. Y esta diferencia me da negativa. ¿Sí? Entonces ahora SI es negativo. ¿Sí? A medida que nos vamos acercando, SI se hace negativo. ¿Sí?
Entonces la imagen se va a ver atrás del espejo. Va a ser una imagen virtual. Y entonces, como el signo ahora de SI es negativo, la imagen está derecha, atrás del espejo, pero derecha. ¿Mm? Y ahora SI va a ser más grande o más chico que SO. En valor absoluto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Entonces ustedes pueden ver que para esto, en valor absoluto, SI siempre va a ser mayor que SO. ¿Sí? Revísenlo. ¿Sí? Pero pueden calcularlo. Piensen, por ejemplo, vamos a pensarlo así. Si SO es un medio de F, ¿sí? Ustedes pueden ver que SI va a valer 2F. ¿Sí? Y si SO es cualquier fracción de F menor que 1, ustedes van a ver que SI me va a dar una fracción mayor que 1. ¿Sí? Esa es una forma fácil de mostrarlo. ¿Sí? Asuman que SO es una A por F donde A es menor que 1 y van a poder demostrar que esto es mayor. ¿Sí? Entonces, si SI es mayor que SO, entonces la imagen está aumentada. ¿Sí? Y estos son, algunas de ustedes comentaban que han visto en los espejos de tocador algunos espejos cóncavos. ¿Sí? Que además tienen una imagen derecha y aumentada. ¿Sí? Entonces, para este caso, entonces necesitamos que nuestra cara, si lo que vamos a ver es nuestra cara aumentada, que nuestra cara esté más cerca que F, ¿no? Y si nos vamos a estar viendo como de, digamos, 30 centímetros, entonces digamos que F tiene que ser del orden de 40 o 50,
¿sí? Si queremos un buen aumento, ¿sí? Entonces R tiene que ser como de 1 metro. Entonces la curvatura de estos espejos no es muy grande, el radio es más bien grande, ¿sí? No están tan curvados, porque necesitamos poder acercarnos para que la imagen se vea derecha y aumentada más cerca que la distancia focal, ¿sí? Normalmente son espejos de mala calidad, no es fácil ver luego imágenes muy buenas, pero si se alejan van a ver un punto donde la imagen se hace totalmente borrosa y si siguen alejando empiezan a aparecer cabeza para abajo. ¿Sí? Y por otro lado, por ejemplo, ¿han estado en el Papalote Museo del Niño? ¿Sí? Ahí hay una de las cosas que muestran que a mí me encanta, es como un resorte, como de este tamaño, que está como volando en el aire, y uno puede meter la mano y tratar de agarrarlo y ve que no, que es una imagen. ¿Sí? Entonces eso es un efecto muy bonito que tienen ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces con esto uno puede reconocer y puede usar la tabla a derecha o a izquierda, o sea, mirando cómo son las imágenes, reconocer el tipo de espejo, y eso es lo que van a hacer en el ejercicio 5 de la tarea. ¿Sí? Y simplemente ahora lo que vemos es qué pasa si tenemos un espejo convexo. ¿Sí? Convexo, si se acuerdan, es panzón, así. ¿Sí? Y este tiene F menor que 0. ¿Sí? Entonces, como tenemos que 1 entre SO más 1 entre SI es 1 entre F, ¿de dónde? Y esta cuenta ya lo habíamos hecho, SI es SOF menos SO menos F, ¿sí? Pero ahora, como F es negativo, esto lo puedo escribir como menos SO por el valor absoluto de F, dividido SO más el valor absoluto de F, ¿sí? ¿Por qué lo escribo así? Porque me doy cuenta que SI va a ser, ¿sí?, siempre negativo. Entonces, los espejos convexos siempre tienen, entonces, para toda ubicación del objeto, o sea, no importa, para cualquier SO, ¿sí?, voy a tener una imagen que es virtual, ¿sí? Y acá vemos, fíjense claramente, valor absoluto de F entre SO más valor absoluto de F tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Entonces, vemos que SI siempre va a ser menor en valor absoluto que SO, y además la otra cosa también que vemos es que SO entre SO más valor absoluto de F también es menor que 1. Entonces SI siempre va a ser menor que F. ¿Sí? Y la imagen va a ser derecha, pero entonces como tengo esto, ¿sí?,
puedo ver que voy a tener una imagen que va a estar derecha, no va a estar invertida, pero va a estar disminuida. ¿Sí? Entonces fíjense, si tengo un espejo con curvatura y me da una imagen derecha y está disminuida, el espejo es convexo. Y si está aumentada, el espejo es cóncavo. ¿Sí? Y si tengo una imagen real, seguro que el espejo es cóncavo. Bueno. Entonces con esto ya tienen todos los elementos para hacer la tarea que está para entregarse el día lunes. Y así ya tranquilos se van a la marcha del 8, el martes 8, del Día Internacional de la Mujer. Muy bien. Bueno, en principio tienen todos los elementos para hacer la tarea. Si tienen alguna duda, el lunes la podemos platicar. Y si no, vamos a dedicar la semana que viene a hablar justamente de instrumentos ópticos. ¿Sí? Que son aplicaciones pues, muy importantes de la óptica geométrica. ¿Está bien? ¿Algún comentario antes de que nos despidamos? ¿Todo bien? Bueno, estoy ligeramente preocupado. Hoy entraron 6, aunque notablemente entregaron 12 la tarea 2. ¿Sí? Cada vez somos menos. Lo cual suena, nos dieron un salón grande ahí en la Facultad de Ciencias. ¿Se imaginan estar 6 con el profesor ahí en un salón enorme? Aquello se va a ver tristísimo. En fin, bueno, nos vemos, que tengan un hermoso fin de semana, nos vemos el día lunes. Hasta luego. Sí, ya empezaron con el jueves y ya nos pudieron levantar el viernes. Bueno, muy bien, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen fin de semana. Adiós.